¿Crees que las venganzas egipcias eran solo maldiciones y momias? Pues no. Hoy te contaré cómo los sacerdotes de Osiris torturaban a los blasfemos con escorpiones vivos. Sí, leíste bien. Escorpiones, seleccionados como si fueran joyas, usados no para matar, sino para hacer sufrir tan lenta y deliciosamente que incluso el dios del inframundo habría aplaudido. Esta historia no es una leyenda, es un ritual real, documentado en los rincones más oscuros de los templos. Así que si pensabas que el antiguo Egipto era todo pirámides y faraones dorados, prepárate para ver su cara más sádica. Y escúchame bien, no te vayas, porque lo que vas a ver a continuación te va a volar la cabeza. Suscríbete ahora y activa la campana, porque esto no lo vas a encontrar en tu libro de historia, y porque Osiris aún castiga a los que se van sin dejar su ofrenda. Era una noche sin luna, de esas en las que el mismísimo Set parecía haber arrancado el cielo para dejarlo ciego. El templo de Osiris, silencioso, majestuoso y húmedo como el aliento de un cocodrilo, guardaba un secreto que ni los dioses se atrevían a murmurar. Allí, donde el incienso no lograba ocultar del todo el hedor de la sangre seca, los sacerdotes tejían su venganza con la precisión de un escriba y la crueldad de un chacal. ¿Y la víctima? Ah, el pobre Neferhotep. No era un cualquiera. Había osado profanar el santuario sagrado, tocado las reliquias con las manos sucias de ambición, y, lo peor, había pronunciado el nombre de Osiris, sin reverencia, en voz alta, como si Osiris fuera su vecino y no el dios del inframundo. Un pecado tan imperdonable que ni el Nilo se atrevió a arrastrar su culpa. Lo llevaron encapuchado, pero no para protegerlo del sol, sino para que no viera el horror que venía. Porque cuando los sacerdotes de Osiris se vengaban, no lo hacían con espadas ni con veneno. No. Eso era demasiado rápido, demasiado limpio. Lo ataron en posición fetal, como un niño a punto de nacer, en el infierno. Y entonces trajeron la caja, una urna de barro sellada, temblorosa, como si su contenido supiera que tenía hambre. Dentro, escorpiones del desierto. No esos que matan rápido, no. Estos eran artistas del dolor, pequeñas bestias elegidas uno por un sacerdote con gusto exquisito por el sufrimiento lento. Cuando abrieron la caja, el aire se llenó de un zumbido que helaba los huesos, un sonido entre susurro y promesa de muerte. Los escorpiones descendieron sobre el cuerpo de Neferhotep como una maldición con patas. Él gritó, por supuesto, rogó, lloró, recitó oraciones a dioses que no escuchaban. Pero lo más desgarrador no fue el grito, fue el silencio que vino después, cuando se le acabó la voz. Los sacerdotes no parpadearon, solo observaron. Uno incluso comía dátiles. Con gusto, porque, verás, en el antiguo Egipto, la blasfemia no se castigaba, se disecaba. Se convertía en espectáculo. El cuerpo de Neferhotep, cubierto de ronchas púrpuras y líneas negras que parecían jeroglíficos escritos por el mismísimo Anubis en estado de furia, se convulsionaba como un pez fuera del Nilo. Y sin embargo, seguía vivo. Ese era el punto. Matarlo rápido habría sido un favor, y los sacerdotes de Osiris no estaban para favores. Ellos eran arquitectos del castigo, ingenieros del dolor. Lo mantenían justo en ese borde entre la conciencia y la locura, entre el mundo de los vivos y el umbral del Duat, donde las almas eran pesadas, y si tenían el corazón muy ligero, bueno, el cocodrilo Amit almorzaba feliz. Pero Neferhotep no tenía corazón ligero. Lo tenía podrido por la arrogancia, la misma que lo había llevado a escupir frente a la estatua de Osiris como si fuera un ídolo cualquiera y no el juez de los muertos. Y aquí viene la ironía egipcia. Él creía que el castigo era terrenal, que bastaba con soportar las picaduras, con aguantar los gritos, cuando cayó en la inconsciencia, le aplicaron un ungüento negro sobre los párpados, una mezcla de resina, sangre de ibis y cicuta. No para curarlo, no. ¡Qué idea tan moderna! Era para asegurarse de que soñara, porque en sus sueños,
Neferhotep sería perseguido por los mismos escorpiones, pero gigantes, con ojos humanos y voces de niños. Durante días, horas que eran años, su mente quedó atrapada en un delirio ritual, una tortura diseñada por generaciones de sacerdotes que no creían en la muerte como final, sino como extensión del castigo. Mientras tanto, su cuerpo era mostrado al pueblo como advertencia. Lo colgaron de una viga del templo, aún vivo, aún temblando, con escorpiones reptando entre sus ropas como joyas vivas. La gente no podía mirar y no mirar. Era un espectáculo grotesco, sí, pero también fascinante, porque en el fondo todos sabían que Osiris observaba, y que cuando alguien profanaba su nombre, los escorpiones salían no del desierto, sino del mismísimo inframundo. Y entonces llegó el momento culminante, el clímax de la ceremonia, la mordedura del escorpión negro. No era un animal común, no, era el guardián del templo, alimentado con leche de hiena y cenizas de papiros sagrados, mantenido en oscuridad absoluta desde el nacimiento. Tenía un solo propósito: dar la picadura final. Un veneno tan lento que los médicos reales tardaron 3 generaciones en entender por qué sus víctimas tardaban días en morir, y por qué lo hacían rezando. Lo colocaron sobre el pecho de Neferhotep, donde el corazón latía débil pero testarudo. El escorpión alzó su cola como un verdugo alzando la espada, y con la elegancia de un noble dejó caer el aguijón. El cuerpo se arqueó una última vez, como un barco hundiéndose en la arena del desierto, y el silencio volvió al templo. No por respeto, sino porque todos estaban esperando lo que venía después. Porque en Egipto, incluso morir tenía consecuencias. Al amanecer, cuando el Nilo parecía una sábana de mercurio y los ibis aún no despertaban, los sacerdotes sacaron el cuerpo ya sin alma. No para enterrarlo. Por favor, eso sería darle descanso. Lo embalsamaron de forma incompleta. Solo los órganos que interesaban fueron retirados. El corazón, que fue cocido en una vasija sellada con maldiciones. La lengua, por hablar sin permiso ante Osiris. Y los ojos, porque se atrevieron a mirar al dios sin fe. El resto fue arrojado en una tumba sin nombre, en un terreno maldito donde ni las ratas se atrevían a escarbar. El mensaje, claro como el cristal de obsidiana: nadie, absolutamente nadie, se burla del Dios que decide tu eternidad y se va a casa a dormir tranquilo. Con el paso de los años, el nombre de Neferhotep fue borrado de las inscripciones, no por olvido, sino por castigo, porque en Egipto el olvido era la muerte verdadera. Ni siquiera se le permitía ser odiado por la posteridad. Era como si nunca hubiera existido. Pero claro, eso no impidió que su historia sobreviviera. En susurros, en los templos, en las pesadillas de los aprendices que osaban reírse del culto a Osiris. Los sacerdotes habían logrado su propósito: crear un ejemplo eterno. Y todo con escorpiones. Muchos siglos después, cuando los templos ya eran ruinas y el polvo había sepultado los nombres de faraones y traidores por igual, unos arqueólogos encontraron una tablilla, rota, ennegrecida, con marcas que parecían de garras. Al principio pensaron que era un registro común, inventario de ofrendas, cuentas de grano, lo de siempre. Pero al traducirla, un escriba moderno, con la frente sudada y las manos temblorosas, se detuvo, porque allí, grabado en una caligrafía temblorosa, había un nombre maldito: Neferhotep, tachado una y otra vez, como si el propio papiro intentara olvidarlo. Y más abajo, un dibujo, un escorpión negro sobre un corazón ensangrentado, sin texto, sin explicación, solo el símbolo. ¿Era un aviso? ¿Una confesión? ¿Un grito desde el más allá? Nadie lo sabe. Pero desde entonces, todos los que manipularon esa tablilla sufrieron pequeños infortunios: fiebre sin causa, delirios nocturnos, sueños con desiertos que hablaban. Uno incluso juró haber visto escorpiones dentro de su almohada, en Berlín. Y ni siquiera tenían escorpiones.
Y así, Neferhotep, el hombre borrado de la historia, terminó convertido en leyenda, un espectro sin tumba que aún recorre los pasillos de los templos abandonados, susurrando oraciones a un dios que nunca lo perdonó. Dicen que si visitas el templo de Osiris en Abidos durante el equinoccio, puedes escucharlo. No con los oídos, claro, con el pecho. Un latido que no es tuyo. Un aguijón que se clava en tu conciencia y te recuerda que hay castigos que no terminan con la muerte. Que los antiguos egipcios sabían algo que nosotros hemos olvidado. El alma también puede ser torturada. Ahora, imagina esto. Estás solo, de noche, viendo este video. Sientes un cosquilleo en la espalda. No te preocupes, solo es tu cuerpo recordándote que la historia no es solo cosa del pasado. Porque las maldiciones egipcias no se extinguieron, solo esperan, pacientes, en las grietas del tiempo, en la memoria de los dioses olvidados, y a veces, en un simple escorpión que aparece donde no debería, como castigo, como advertencia, como una visita, porque Osiris no olvida. La leyenda de Neferhotep no solo era un cuento de terror para asustar novatos en los templos, sino un recordatorio brutal del poder que tenían los sacerdotes de Osiris. Eran más que guardianes del culto. Eran los ejecutores de una justicia que ni el faraón se atrevía a cuestionar. Imagina el escenario. Un hombre poderoso, quizás un noble corrupto o un escriba arrogante, entrando en el templo con la soberbia de quien piensa que la divinidad está al alcance de su burla. Pero en ese preciso instante, los ojos de los sacerdotes se clavaban en él como dagas invisibles. Y ellos no usaban la palabra para castigar, usaban los escorpiones, los símbolos vivientes del veneno que corría en sus venas, una justicia lenta, cruel y poética, digna de la tierra de los faraones. Pero no creas que todo era sufrimiento sin sentido. La tortura con escorpiones tenía un propósito divino. Era una purga, un proceso de limpieza espiritual, como el fuego para el oro o el desierto para las almas, porque Osiris, dios de la resurrección, exigía un precio para perdonar. Y cuando alguien profanaba su nombre, ese precio no se pagaba con oro ni con lágrimas. Se pagaba con carne, con veneno y con alma desgarrada. La venganza de los sacerdotes no solo era castigo físico, sino un ritual para que el infractor se enfrentara a su propia oscuridad. Una experiencia que, si sobrevivías, te marcaba para siempre. O mejor dicho, te destruía para siempre. Y mientras el pobre Neferhotep se debatía entre la vida y la muerte, entre la locura y la lucidez, el templo seguía su curso, indiferente como el Nilo ante la vida efímera de los hombres. Los sacerdotes rezaban, cantaban himnos y preparaban la siguiente ofrenda, como si el hombre convertido en símbolo del castigo fuera solo un detalle más en el gran esquema divino, porque así funcionaba el antiguo Egipto. Una mezcla de majestuosidad y horror, de ciencia ritual y crueldad calculada. Un lugar donde la justicia no era un concepto abstracto, sino un aguijón letal, oculto bajo la sombra de un dios inmortal. Y aquí estamos hoy, miles de años después, narrando esta historia que parece sacada de una película de terror, pero que fue tan real como el sol que quemaba la arena del desierto. Una historia que nos recuerda que, a veces, la verdadera venganza no es la que se ve, sino la que se siente, la que se clava lenta y silenciosa, como un escorpión bajo la piel. Y si alguna vez te encuentras frente a un altar antiguo, o si sientes un pequeño pinchazo inexplicable, recuerda a Neferhotep, porque en Egipto el veneno no solo mata el cuerpo. Matar el alma, esa sí que es una venganza digna de Osiris. El final no es un cierre, sino una puerta entreabierta al misterio que sigue vivo en las arenas del tiempo. Porque aunque la historia de Neferhotep haya quedado enterrada bajo siglos de polvo y silencio, la sombra de Osiris nunca desaparece. No es un dios amable, no es un juez benevolente, es el guardián del equilibrio, el señor del más allá que castiga con paciencia infinita y un veneno que va mucho más allá del aguijón de un escorpión.
Así que la próxima vez que te sientas arrogante, que pienses que puedes burlar a los poderes invisibles que rigen el destino, recuerda esta historia. Recuerda que en el antiguo Egipto, una mala palabra, una mirada desafiante o un gesto de desprecio podían costarte más que la vida. Podían condenarte. Y mientras el sol se oculta tras las pirámides, dejando que la noche despliegue su manto estrellado, imagina que en algún rincón oscuro del templo, una pequeña colonia de escorpiones aguarda. Pacientes, silenciosos, letales, listos para cobrar la deuda que un día se escribió con sangre y veneno. Porque en esa tierra sagrada no hay lugar para la impunidad, no hay lugar para el olvido. Solo hay lugar para Osiris, sus sacerdotes y el aguijón que recuerda que la justicia no siempre es justa, pero sí absoluta. Así termina esta historia, o mejor dicho, así empieza tu recuerdo de ella. Guarda esta leyenda como un talismán, una advertencia, y sobre todo, como un legado del antiguo Egipto, donde el poder y el miedo se entrelazaban, donde la muerte era solo el comienzo del verdadero castigo, y donde un escorpión podía ser más temible que cualquier ejército. ¿Te atreves a desafiarlo? Y tú, espectador curioso, ahora ya lo sabes. No fue una exageración, no fue una leyenda para asustar a los niños. Fue real, fue ritual, fue egipcio. Así se vengaban los sacerdotes de Osiris, no con guerras, no con espadas, con aguijones, con símbolos, con el tipo de dolor que no solo atraviesa la carne, sino que se te queda pegado al alma como una momia mal embalsamada. Y la próxima vez que veas un escorpión, quizás pienses en él como un insecto más, o quizás recuerdes que en el antiguo Egipto era un instrumento divino, uno que no necesitaba palabras para condenarte, solo veneno.